de Cristina, ¿por qué está proscrita? Si se quisiera presentar... ¿Vos qué querés? ¿Que vaya de candidata? Entonces después la justicia la saque de la cancha y entonces ahí me vas a decir, uy, sí, justo, la verdad. Yo no quiero, son teorías. Son teorías. No son. Son teorías. No sé por qué sos tan funcional a las cuestiones macristas. La verdad me sorprende. Vos que decís que sos objetivo, que estás en el medio. No puedo entender que no identifiques esta cuestión, Ernesto. La verdad no lo puedo creer. Después tenés una montaña de muertos en el combate contra la inseguridad y el ejército termina imputado por violencia institucional. ¿Está tratando de demagoga a Patricia Bullrich? ¿Está tratando de demagoga a Patricia Bullrich? Perdóname, Florencia, a Maldonado no lo dejó... No, lo que estoy diciendo... dejó el gobierno de Macri, nadie lo sumergió en el agua. No. Nadie lo sumergió en el agua. No. ¿Vos estás trabajando con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Vos estás trabajando con Horacio Rodríguez Larreta? Programa Mi Baño. O sea, un inodoro le estamos ofreciendo a la gente, digno. No, bueno, pero es un elemento fundamental que hace a la dignidad humana. Fueron a acampar así por la zona. Sí, por la zona de San Martín de los Andes. Qué joven, más que moderno. Qué joven, ¿no? Qué joven, ¿no? Es frío ese lago, hay que estar ahí, ¿eh? Uy, sí. No es para cualquiera. Uy, sí. No es para cualquiera. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es La Fórmula, aquí por el Destape Radio. Nicolantos, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Carla? ¿Todo bien? Impecable, pero qué apertura que hemos tenido. Impresionante, igual a veces me sorprende, ¿eh? Todo me sorprende. La capacidad de sorpresa no se agota, pero nunca en este país. Bueno, y vamos a estar explorando durante todo el programa muchas cosas que nos van a sorprender. Algunas se las adelantamos recién en el arranque, ¿no? Algunas acusaciones, algunas disculpas. Un Horacio Rodríguez Larreta fresco, joven y bueno, muchas cosas más que vamos a estar conversando en instantes nada más. Pero ¿te parece que abramos un poquito la puerta y la ventana? Dale, a ver, abramos. ¿qué es lo que está pasando? Y la noticia política del día, sin ningún lugar a dudas, es la decisión, finalmente, del presidente Alberto Fernández de convocar una mesa política. Esto es al menos lo que se transmitió desde el gobierno hoy por la mañana. Habrá que entrar en detalles de qué piensa Alberto Fernández cuando piensa en una mesa política y de qué se trata, en qué, digamos... ¿Quiénes serán los invitados? ¿Cuáles serán los temas que estén puestos sobre la mesa? Por ahora hay más especulación que datos, hay más rosca que noticias, pero lo que podemos confirmar a fin de cuentas es que después de que anoche se reuniera el PJ bonaerense y también de que las internas dejaran al frente de todos en una situación muy frágil, como venimos relatando en vísperas del comienzo de la campaña, finalmente el presidente Alberto Fernández decidió abrir el juego, decidió articular de alguna manera con todos los espacios de la coalición oficialista para ver, y hasta está la clave, para ver la estrategia electoral para este año. Y nada más que eso. Él no quiere que esta mesa política sea una intervención de su gobierno. No quiere que él evalúen las medidas que toma o deja de tomar. Quiere solamente discutir estrategia electoral. El tema es que una vez que están todos sentados alrededor de la mesa es difícil decir discutimos hasta acá y si no, no. Claro, bueno, es que de hecho hay una de las grandes preguntas sobre este alcance también gira en torno a una de las grandes críticas, ¿no?, de quienes venían demandando la mesa política, que es, bueno, indefectiblemente en un año electoral nos tenemos que juntar para ver cuáles son las reglas de juego, si va a haber paso o no, quiénes van a ser los candidatos, pero lo que tenemos que debatir, dicen desde algún sector, son los programas de gobierno, ¿no? Y para eso, obviamente, la mesa política va a tener un perfil diferente que si es solo una mesa política convocada para dirimir cuestiones netamente electorales. Así es, está hablando de una plataforma común que eventualmente puede ser el corral, el marco de una primaria en la cual estén todos con los pies adentro del plato. Si vos vas a ir a una PASO, que es hoy el escenario más probable, hay que decirlo, dentro del frente de todos, porque no pareciera que ningún candidato pueda reunir el consenso por sí solo.
bueno, vos tenés que tener muy claro hasta dónde se discute y en qué estás de acuerdo para evitar que esa primaria se termine transformando en una pelea a la luz del día que perjudique las chances del oficialismo a la hora de ir a las urnas contra el verdadero adversario, el verdadero rival, el que tiene un plan distinto para este país, el que tiene un plan distinto para la democracia argentina, que ya sabemos quiénes son. Sí, exactamente. Y ahí, bueno, a ver, hasta dónde se llega es una de las grandes preguntas, porque obviamente en una coalición muy amplia, y acá hay que ver cuál es el alcance efectivo de esa mesa política, que no sería solo del PJ. No. Por lo tanto, al tener a todos los sectores, vos ahí ya tenés representado a todo el Frente de Todos, y cada uno va a ir con su visión, lo cual tiene toda la lógica del mundo, pero habría que encontrar la forma de establecer, aunque sea algunas líneas rectoras en las cuales todos se puedan poner de acuerdo, más allá de cómo ir ese día a las urnas, ¿no? Y cómo ir a las elecciones. Sí, va a ser una construcción lenta y trabajosa. No sirve esto si es solo una foto, pero la gran pregunta es quiénes van a ser parte de esa mesa. Y la verdad es que todavía no hay una respuesta clara, pero se puede empezar a ver cómo funciona. En principio... Podemos completar nuestra propia mesa, ¿no? Sí, podemos completar nuestra propia mesa o por lo menos ir dando algunas pautas que permitan también que del otro lado el que nos está mirando, el que nos está escuchando, pueda entender cómo funciona. Porque acá vemos algunas caras, ¿sí? Vemos el rostro de Alberto Fernández, por supuesto, que tiene que ser parte de la discusión, con Sergio Massa como presidente del Frente Renovador, que es parte del Frente de Todos y además como un protagonista de este proceso. Lo ponemos a Guado de Pedro ahí porque ayer, y lo contamos acá en Merlo, se probó la pilcha de precandidato y si hay una PASO, él quiere ser el representante del sector kirchnerista, del sector más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, y Juan Mansur, el jefe de gabinete, como un representante de los gobernadores, aunque puede haber otros sentados. Ahí dejamos algunas incógnitas abiertas en la mesa porque los gobernadores pueden estar representados, van a estar representados seguramente, teniendo en cuenta cómo piensa además la estructura de poder del partido Alberto Fernández. Seguramente los sindicatos y los movimientos sociales también quieran tener un lugar ahí para dar la discusión. Hoy, esta mañana, Facundo Moyano dio a saber que pidió reuniones, encuentros, tanto con los armadores del peronismo a nivel nacional y con el presidente, como a nivel de la provincia de Buenos Aires y con el gobernador, para empezar a ver también el rol del sindicalismo en ese juego, en esa mesa, así que es probable que también ocupen un lugar. Sí, bueno, y ahí hay que ver, ¿no? Porque evidentemente, así como las listas tienen lugares acotados y son demasiados los dirigentes que tienen ganas de entrar en las listas, la mesa también tiene sillas limitadas, ¿no? Entonces, cada sector va a tener que definir bien cuál va a ser su representante. Pensando en Juan Mansur, que vos lo ponías recién ahí como uno de los posibles partícipes de esa mesa, que en algún momento él expresó su intención de jugar en una liga ya nacional. Se desinfló tal vez un poco, pero sigue estando presente como una de las opciones. Va a esperar a ver cómo le va en Tucumán. Hay que ver cómo le va en Tucumán, que va a ir de vice de Jaldo, pero vos ahí tenés una representación que podría ser de las provincias del norte, que hemos visto que han logrado formar un grupo de trabajo bastante consolidado, donde incluso también pueden convivir sin ningún problema con dirigentes de la oposición. Ahora bien, esa representación también incluye a los del sur, a los del centro, a los del oeste, o también van a querer mandar a alguien a su delegación. Ya vimos que un sector de la CGT también lanzó su propio partido político, por lo tanto uno estima que van a querer estar ahí dentro de la discusión. Y me imagino que por las caras, si lo ponemos a Guado de Pedro, sería el enviado de Cristina. Sí, también podría estar ahí Máximo Kirchner, también Axel Kicillof. Digo, me imagino que para representar a toda la amplitud del Frente de Todos va a tener que haber varios invitados. Va a ser una mesa larga, no va a ser una mesa chica, más allá de que lo que suceda ahí está restringido todavía a un acuerdo pendiente en el Frente de Todos, que es el acuerdo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sin un acuerdo que, tiene que ser mínimo, tiene que ser por lo menos un alto el fuego para evitar que la interna termine consumiendo la potencia que tiene el peronismo. Si eso no se consolida, si eso no está, va a ser muy difícil que cualquier mesa funcione, eso desde ya. Sí, totalmente. Bueno, veremos cómo es que funciona esa mesa, porque la verdad es que todos tienen una mesa. Vos hablabas recién de la oposición, muy breve, el próximo 6
se va a estar reuniendo la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en este año electoral, y más allá de que funcione o no funcione, porque la verdad es que uno ve que estallan internas por todos lados, han logrado crear mecanismos de diálogo y discusión internos que evidentemente, por lo menos para sacar comunicados, sirve, ¿no? Eso seguro, eso seguro. Ahora, tengo una sorpresa para darte. Ay, me gustan las sorpresas. Algo que no te lo esperabas. ¿Es buena? No. Entonces no me gusta la sorpresa. No La me causa que investiga a los viajeros al lago escondido. Entonces no sé si es tan sorpresa. La causa que investiga a los viajeros al lago escondido, Sí. estos jueces, fiscales y demás que fueron invitados por Clarín, Empresarios de medio, que claro. se llevaron la bolsita con el souvenir, De Telecom. que están escrachados en el documento oficial del vuelo, no pueden negar que estuvieron allí. ¿Qué pasa? ¿Ya están procesados, investigados, No. llamados a declarar? La causa se va a Comodoro Pi. Ah, pero eso, Nico, era casi cantado que iba Mira, a te lo suceder, voy a contar con un meme. Te lo respondo con un A meme. ver, respondémelo con un meme, por a favor. ver Vos si que lo sos el tenemos rey ahí. de los memes. Si no lo siguen en Instagram, Nico Lantos es el rey de los memes y siempre a fin de año los muestra. Bien, Bueno, primero, en realidad, antes del meme, vamos a ver y les recomendamos leer la nota de Ariel Ijalade en el destapeweb.com, ¿sí? La jugada de Comodoro Pi para absorber la causa del lago escondido. La Cámara Federal ordenó que se pide el envío del expediente que está en Bariloche, sí. donde la llevaba adelante la jueza, a la cual en los chats dijeron que ya habían hablado y que estaba todo arreglado. Bueno, se ve que no fue suficiente seguridad para ellos y la tienen que traer para jugar de locales en Comodoro Pi. Con esto empezó la feria, o sea, el año judicial después de la feria. Ya Claro, advertíamos que 1 de podía haber febrero. noticias. Exactamente. A ver, para los que, como yo, tal vez no siguen tanto las cuestiones judiciales, pero hay una máxima recontrabásica que lo que plantea es que si las causas que implican al macrismo van a Comodoro Pi, es para dormirlas, chicos. Así es, ahí estamos viendo atrás algunos de los protagonistas, Juan Maíque, Julián Ercolini, antes estaba también Jorge Rendo, los viajeros del Lago Escondido, también un ex espía cercano a Jaime Estiuso, y Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, que sigue de licencia, ¿no? Sigue de licencia y no parece volver. Pablo Casey, abogado del Grupo Clarín, todas estas personas viajaron, ¿no? Al Lago Escondido, para, vaya uno a saber quién. Casey creo que es el que dice en los chats, hacemos traer la causa a Comodoro Pi. Es decir, el abogado de Clarín decide dónde se tramitan las causas en la Argentina. Bueno, efectivamente parece que es muy eficaz, ¿no? En su trabajo. Bien, ahora sí, entonces, el momento del meme, porque causa que investiga el mal hacer del macrismo, Sí. el mal hacer de los jueces, termina en Comodoro Pi. Sí. ¿Tenemos el meme? Ahí, este es el ICI más grande que tengo. ¿Sí? Este es el ICI más grande que tenga. Está muy bien. ¿Qué querés que te diga? No me sorprende en absoluto. No sorprende absolutamente nada. Digo, para un antecedente muy, muy breve sobre el tema también de los chats, pero en este caso entre Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, en la mano derecha de Rosati, cuando se empiezan a hacer presentaciones judiciales en las distintas provincias, aparece mágicamente la denuncia de un abogado que estaba defendiendo a los copitos en los tribunales porteños. ¿Para qué? Para traer toda causa que pudiera aparecer a Comodoro Pi, sabiendo que ahí van a estar completamente resguardados. Bueno, evidentemente es una práctica recurrente aún mientras el Poder Judicial está en el ojo de la tormenta con el pedido de juicio político. En este caso, también hay coincidencia con los abogados, porque el abogado que está llevando esta causa es Cunio Libarona, que también defiende a la familia Caputo por el tema de la carpintería que financiaron con millones de pesos y que se dedicaba a organizar atentados contra Cristina. El mundo es un pañuelo, chicos, el mundo es un pañuelo. Y se viene la burrada del día. Qué maravilla los editores de este programa. Por favor. Así que vénganse al canal de YouTube ya, porque cada día mejoramos un poquito más. La burrada del día, este segmento en donde repasamos algunas cositas que van pasando en distintos lugares y que vale la pena no perdérselas. No, por supuesto. Vale la pena. ¿Te parece? Vamos con la primera. Arranquemos. Dale. Vos pedís como demagogia que vaya el ejército a hacer seguridad interior y un soldado está entrenado para matar en una guerra, no para hacer prevención. ¿Qué quiero decir con esto? Después tenés una montaña de muertos en el combate contra la inseguridad y el ejército termina imputado por violencia institucional. ¿Está tratando de demagoga a Patricia Bullrich? ¿Está tratando de demagoga a Patricia Bullrich? Siempre dobla 180, no podés doblar 180 todas las curvas. ¿Y sabés por qué lo digo? Porque se lo dije en la cara cuando discutimos, cuando me sumé a ese equipo, el procedimiento de Cuyamen.
O sea, que Vos es ya no público, trabajás con Patricia y la respeto y la quiero y ella lo sabe, pero sabe que tenemos metodologías distintas. El Estado no puede desalojar con un muerto, desalojar con un muerto y dejando muertos los desalojos, porque así no funciona el Estado. ¿Qué muerto dejó en los desalojos? Maldonado en Cuyamen, Nahuel. Pero perdóname, Florencia, a Maldonado no lo dejó... No, lo que estoy diciendo... El gobierno de Macri, nadie lo sumergió en el agua. No. Nadie lo sumergió en el agua. No. Puede generar un colateral que te cuesta el hecho. ¿Vos estás trabajando con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Vos estás trabajando con Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, fuertísimo, la verdad, lo que acabamos de escuchar. Vale doble esta burrada, porque la entrevistada y el entrevistador. El entrevistador, mamita querida. Florencia Arieto era la persona que hablaba, una persona que estaba muy cercana a Patricia Bullrich y el año pasado migró hacia las filas del armado de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Si ampliamos un poco en realidad la lente, era primero muy cercana al kirchnerismo, después al Frente Renovador, después a Lilita Carrió, después a Patricia Bullrich y ahora Horacio Rodríguez Larreta, por lo menos hasta la última vez que miré el teléfono. Exactamente, de momento sigue siendo ahí, pero si no miraste el teléfono en las últimas horas, quiero que sepas que todo esto que acabamos de escuchar, bueno, se desdijo. ¿Qué? Florencia Arieto se desdijo, lo hizo por redes sociales, que es el modo que tienen ahora todos los políticos de comunicar sus decisiones. Y dijo lo siguiente: no debía haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe, pero no puse en consideración que esto es una guerra. ¿Qué? Una guerra, y del otro lado está el kirchnerismo, que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia. Mis disculpas públicas, Pato Bullrich, que hoy la verdad es que en el entorno de la presidenta del PRO estaban bastante molestos con las declaraciones de Florencia Arieto. ¿Arieto o Aprieto? Y la verdad que suena raro lo que ha sucedido, ¿no? Porque además después de que dio esa nota anoche en la tele, estuvo varias horas en las redes defendiendo lo que había dicho. Y de repente, de un momento para otro, salió con ese mensaje raro. La gente puede cambiar, Nicolantos, la gente puede cambiar. Bien, pero hay más burradas. Vamos a la segunda burrada del día, a ver. Programa Mi Baño. O sea, un inodoro le estamos ofreciendo a la gente, digno. No, bueno, pero es un elemento fundamental que hace a la dignidad humana el tener un baño, Marcelo. Pero con un baño no hacemos nada. No, digo, está bien, pero el baño techo, no está bien, pero una habitación digna. Si el baño está conectado a una cloaca, al agua potable y demás, me parece que es una mejora en la calidad de vida estructural de la pobreza. No hay dudas. Vos tenés un problema estructural en la pobreza. Bueno, el enemigo es el baño, señoras y señores. ¿Quién lo hubiera dicho? Sí, la verdad que parece difícil a esta altura del siglo XXI tener que explicar lo que significa tener acceso a la red cloacal, lo que significa poder tener un baño para un montón de gente. Bueno, se imaginarán que algunos sectores populares, no sé, les alcanza con el arbolito, no sé, el pensamiento de algunos, y lo más preocupante es que esto salga en medios de comunicación. Difícil la tarea de tener que explicarle al aire, ¿no? La importancia de tener un inodoro que funcione. Sí, bien por el colega. Bien por el colega, pero tenemos más burradas porque esto no para, señoras y señores. Vamos con la próxima. Rodríguez Larreta está ahí en San Martín de los Andes, decías, incluso hay videitos que subió su novia. En un campamento, porque fueron a acampar así por la zona. Sí, por la zona de San Martín de los Andes. Qué joven, más que moderno, qué joven, ¿no? Qué joven, ¿no? Sí, y lo mostraba Milagros Mailín de esta manera en redes sociales, mostrando, bueno, la otra faceta, la otra cara del candidato, ¿no? Así está Rodríguez Larreta, más distendido, en el lago. ¿Pero por qué? Hay que tirarse a ese lago, es frío. Yo te digo que es frío ese lago, hay que estar ahí, ¿eh? ¿Y sí? No es para cualquiera, ¿Y sí? No es para cualquiera. Y la apuesta era el que pierda el buraco, arma la carpa solo, le tocó a Larreta, ¿Y sí? No es para cualquiera. Qué joven, ¿no? No es para cualquiera. Qué valiente Horacio para la Nación Más, con su novia tirándose en los lagos patagónicos. Me gusta esa cosa igual que le ponen una épica a lo Indiana Jones cuando se fue de campamento. Tenía un piluso, estaba en un botecito, se tiró un chapuzón y lo subió a TikTok, ¿no? Y ahí lo tenemos a Putin Larreta, gran trabajo de nuestros editores, Larreta montando un oso. Sí, avísenle a Nelson Castro que esto es Photoshop, ¿eh? Claro, no, que no se preocupen, porque el oso estaba maestrado, pero además está hecho por Photoshop. El jefe de gobierno porteño no corrió ningún riesgo. No corrió ningún riesgo. De y el oso tampoco. Informe. No, el oso menos. Y el oso tampoco. Menos. Y el oso tampoco. ¿Nos queda una más todavía? Nos queda una más todavía. Estaba cargada. Borradas hay para rato, dale.
El caso de Cristina, ¿por qué está proscrita? Si se quisiera presentar... ¿Vos qué querés? ¿Que vaya de candidata? Entonces después la justicia la saque de la cancha y entonces ahí me vas a decir, uy, sí, justo, la verdad. Yo no quiero nada. Perdón, pero no lo vamos a hacer lo que de digo esa forma. Sería, insisto, de una ingenuidad fenomenal y yo entiendo, vos sos periodista y la política va por otro andarivel. La política tiene que tomar decisiones en base a la realidad de las cuestiones. La realidad de las cuestiones es que la Corte, en particular, y la justicia en términos genéricos, o buena parte del Poder Judicial, persigue sistemáticamente a Cristina y el objetivo es que básicamente si intenta jugar, la dejen fuera de la cancha. Por eso dejaron las causas donde las dejaron. Porque eso los deja a tiro. Bueno, está bien, son teorías. Son teorías. No, no son. Son teorías. Los hechos muestran que Cristina es vicepresidenta, fue candidata y fue candidata a senadora. No sé por qué sos tan funcional a las cuestiones macristas. La verdad me sorprende. Vos que decís que sos objetivo, que estás en el medio. No puedo entender que no identifiques esta cuestión, Ernesto. La verdad no lo puedo creer. Tal vez el funcional a las cuestiones macristas seas vos. Yo, bueno, me parece un montón. Ocho y 26 de la noche, seguimos en el Destape Sin Fin y ya tenemos la primera entrevista de esta noche. Hoy la fórmula la tiene Agustín Rossi. Agustín Chivo Rossi, ingeniero civil y político, nacido en Vera, Santa Fe. 3 veces diputado nacional e igual cantidad de veces jefe de bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. Parlamentario del Mercosur por la Argentina entre 2015 y 2017. Y ministro de Defensa de la Nación durante el segundo mandato de CFK, también durante la gestión actual hasta el 2021. Actualmente es interventor de la Agencia Federal de Inteligencia. Agustín, muchísimas gracias por venir y acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Bueno, queríamos preguntarte para empezar, por cuestiones que tienen que ver con tu labor en la Agencia Federal de Inteligencia, después iremos más hacia la política también, pero estamos viviendo una época muy particular, lo hemos visto la semana pasada, por ejemplo, cuando estuvo Lula acá en la Argentina, el operativo de seguridad que se manejó alrededor de él, que fue muy importante. Obviamente que tenemos el antecedente del que hoy se cumplen 5 meses del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Ha habido también un atentado contra la vicepresidenta de Colombia recientemente. La ultraderecha está adoptando cada vez más métodos que parecían que habíamos dejado atrás. ¿Cómo se trabaja eso? Teniendo en cuenta la legislación argentina, que es muy específica y estricta sobre cuáles son las atribuciones de la agencia de inteligencia, pero también las nuevas necesidades que van apareciendo. Bueno, lo que yo creo que estamos en presencia de un fenómeno que nos excede a nosotros, no solamente en nuestro país, que es la aparición, quizás en nuestro país, en otro lado, el desarrollo y el crecimiento de los grupos extremistas violentos de derecha. Principalmente en los países centrales de Europa y en Estados Unidos, y expresándose de diferentes maneras también en países como el nuestro, como en Brasil, o como en el caso de Colombia. La última campaña electoral que hubo en Estados Unidos fue de las más violentas de la historia en Estados Unidos. Muchos editorialistas ponen en la misma línea de importancia desde el punto de vista del efecto que generó el intento de asesinato a Cristina con el intento de agresión a Nancy Pelosi, en ese momento presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que no se concretó con ella, pero sí con su esposo. Anteriormente con el asesinato del ex premier japonés. Y ahora podríamos agregar en esa línea de tiempo el intento de golpe de Estado que hubo en Alemania. La realidad es que aparecen estos grupos, en algunos casos derivados del neonazis, en otros denominados aceleracionistas, digamos, ¿no? Porque son grupos que intentan acelerar procesos de descomposición social. En los países centrales aparece fuertemente esa cuestión de la supremacía blanca. Son descalificantes de todo lo que significa el movimiento feminista, las diversidades sexuales, y acá empiezan a aparecer de esa manera. Por eso nosotros desde la AFI, cuando sucedió lo del intento de magnicidio a Cristina, rápidamente, al poco tiempo, cuando todos estaban mirando los copitos, nosotros empezamos a mirar a Revolución Federal y fuimos los primeros que hicimos la denuncia
sobre ese grupo Revolución Federal, que era un grupo donde participó Brenda Uliarte, y que aparece claramente con estas características. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que se puede hacer? Bueno, nosotros tenemos un plan de inteligencia que, entre otras cosas, hay que velar por el mantenimiento del orden constitucional, y para nosotros estos grupos extremistas violentos atentan contra la vida constitucional argentina, institucional, contra la democracia. Bueno, claramente me parece que no solamente la agencia de inteligencia, la Argentina tendría que tomar nota de esto. Por eso fue muy deficitario desde el punto de vista institucional la no condena de parte de la presidenta del PRO del atentado contra Cristina. Estamos cumpliendo 40 años de democracia. El momento más gravoso, más difícil de la democracia argentina fue el intento de golpe de Estado en el 87, en Semana Santa del 87, por los cara pintadas, y en ese momento el peronismo, con Cafiero en la oposición, salió a respaldar unánimemente, sin medias tintas, sin dudar, el mantenimiento del sistema democrático argentino. Y eso que generó cuando la respuesta de la política fue unívoca, que los posteriores intentos cara pintada, Montecasero, los intentos de Zeneilin, siempre tuvieron menor impacto y menor repercusión que ese intento de Semana Santa del 87. Acá lo que se hubiese merecido es que la condena por parte de los sectores opositores hubiese sido contundente para evitar que esto no vuelva a suceder en el futuro. ¿Hay riesgo de que vuelva a suceder, verdad? No, lo que yo digo es que si vos no condenás una acción de estas características, implícitamente la estás legitimando, la estás protegiendo. Esta es la realidad. Tenés que condenar claramente un hecho de estas características. Bueno, después tenés otros fenómenos que no me parece que haya que desmarcarlo de esto. Bolsonaro existió porque existió Trump. El intento de golpe contra Lula y contra todas las instituciones de Brasil, es imposible no asemejarlo con la toma del Capitolio. Acá tenés un personaje como Milei, que expresa esa misma violencia que hasta ahora la expresa verbalmente. Entonces me parece que todo eso está presente y que tiene que ser tomar nota el conjunto de la política democrática de nuestro país. Pero bueno, pero eso está y hay fenómenos, ¿no? Hay situaciones y hay algunos que se presentan a elecciones y ganan. El alcalde de Lima, que acaba de asumir, es un personaje que claramente con una mirada muy de derecha, muy de ultraderecha. Entonces hay que estar muy atento a todos estos fenómenos que están pasando. Estamos hablando de Alemania, intento de golpe de Estado. Desarmaron toda una célula. Tanto en Alemania como en Estados Unidos hubo miembros de las Fuerzas Armadas que fueron desafectados por tener pertenencia a algunos de estos grupos. En Estados Unidos, los que financian aparte de estos grupos son la Asociación del Rifle. Bueno, entonces, todo eso me parece que es una cosa que nosotros tenemos que tener incorporado, y que el hecho del atentado contra Cristina disparó de alguna manera o nos permitió visibilizar una acción de esta característica. Te quiero consultar, porque en algún momento lo hemos conversado y vos tenías como alguna observación respecto de cuáles fueron los alcances de terminar con los sótanos de la democracia y cómo había terminado la estructura, ¿no?, de la Agencia Federal de Inteligencia, que por ahí habría que rever algunas cosas. Digo, ¿cómo es la AFI con la que te encontraste y hacia dónde te parece que debería ser encaminada, sin caer, por supuesto, en lo que hizo Mauricio Macri con el espionaje ilegal absolutamente a toda persona que se le cruzó, para fortalecer todas estas instancias y prevenirlas? Tiene que hacer lo que empezó a hacer Cristina Camaño y que tenemos que continuar nosotros, que es hacer y producir inteligencia estratégica nacional. Bueno, en el marco de esa inteligencia estratégica nacional, la AFI tiene un programa de inteligencia en donde abarca una cantidad de cuestiones. No es una policía, no funciona como auxiliar de la justicia, pero puede llevar adelante una cantidad de acciones que sirven para que termine una investigación judicial, como hicimos con el caso de Revolución Federal, o para que las mismas fuerzas federales tengan un nivel de información que la AFI puede tener. Lo que después
después tenés situaciones que ameritan, a mi criterio, ameritan tener una reflexión. No sos auxiliar de la justicia. Como no sos auxiliar de la justicia, te quedas afuera del expediente. Entonces, la totalidad de la información, por ejemplo, con el caso del intento de asesinato a Cristina, la totalidad de la información está ahí en el expediente. Entonces, lo que vos podés hacer es trabajar y seguir trabajando y ver qué cosas nuevas aparecen, pero con una parte de la información no la contás, digamos, ¿no? Porque aparece en el lugar y actúa otra fuerza, digamos, ¿no? En este caso, la PCA ha actuado muchísimo como auxiliar de la justicia en ese sentido. Bueno, eso es un tema que me parece que merece una reflexión. Yo estoy de acuerdo con la decisión de que la Agencia de Inteligencia estratégicamente no sea auxiliar de la justicia, porque si no te aparecían una cantidad de irregularidades. Ahora, me parece que en determinadas situaciones, en determinadas cuestiones, podría haber alguna excepcionalidad, digamos, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de política, porque en estos días se está debatiendo mucho sobre el futuro del Frente de Todos, el futuro del peronismo y la posibilidad de que llegue a las elecciones de este año de forma competitiva. Hoy la noticia política del día, sin dudas, fue este anuncio que se hizo de manera informal desde la Casa Rosada de la decisión de avanzar en la conformación de una mesa política para discutir estrategia electoral. No está del todo claro cuál va a ser el mecanismo, quiénes van a estar representados en esa mesa, pero te pregunto, ¿te parece que es el camino correcto el que se está llevando, el que se está avanzando? A mí me parece que vamos a encontrar nosotros una solución y un mecanismo de encontrar una estrategia electoral que sea lo más competitiva posible. Me parece que lo de la mesa puede servir en la medida que las cuestiones que se trabajen en la mesa sean cuestiones que estén predeterminadas y que en esa predeterminación se diga, bueno, vamos a definir cuál es la estrategia electoral. Me parece que lo que está pensando más el presidente no es desde su lugar de presidente de la Nación, sino que desde su lugar de presidente del Partido Justicialista, de convocar a todos los sectores y definir, bueno, necesitamos hacer además un congreso partidario, ese congreso partidario es el que te autoriza las alianzas, te define un programa de gestión, un programa de gobierno, te define el nombre con el cual vamos a competir en las elecciones y se fijarán las reglas de juego que se tengan que fijar y se tengan que llevar para adelante. ¿Y cómo se hace para encarar un año electoral con la principal líder política proscripta? Bueno, denunciándolo. Yo creo que claramente lo primero que hay que decir es esto que ahora se empezó a decir, digamos, ¿no? De dejar de hablar de renunciamiento, sino de claramente proscripción. Ahora, esa es la realidad. La realidad es que vos tenés un sistema judicial en la Argentina, que es el partido que es este sistema judicial que toma decisiones que influyen en la vida diaria, cotidiana y política de los argentinos. Entonces, hoy tenés una dirigente como Cristina, proscripta, tenés decisiones que afectan la economía de los argentinos, por ejemplo, la cantidad de cautelares que se dieron para habilitar importaciones que después terminaron generando un descalce del Banco Central en cuanto a su reserva, la decisión de declarar inconstitucional lo que el presidente había decretado, que era que considerar la Internet, la televisión por cable, la telefonía celular como servicio público esencial. Bueno, entonces todo este tipo de cuestiones claramente tienen un efecto en la Argentina. Bueno, yo creo que esto es así. Entonces habrá que encarar la campaña electoral teniendo en cuenta este escenario, que es el escenario de Cristina proscripta. Es claramente así. Bien, tenemos en la fórmula una compañera que te conoce muy bien, que conoce muy bien además la provincia de Santa Fe, que es tu territorio político por naturaleza y que quiere hacerte una pregunta. Juli. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola, te Juli. miro acá a la cámara. Justamente te quiero preguntar por la provincia de Santa Fe, ¿qué análisis haces del comportamiento de los actores políticos en el marco de este año electoral? Y particularmente, ¿cómo ves el posicionamiento del gobernador, por ejemplo, en relación al fallo de coparticipación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
A mí no me sorprende, digamos, no me sorprende porque lo he dicho cuando lo enfrenté al gobernador en las últimas elecciones internas. No me sorprende ni eso, ni la foto con Schiaretti, ni nada. Me parece que es así. Nosotros lo apoyamos mucho al gobernador cuando fue candidato en el 19 y que ganó la provincia. Pensábamos que iba a ser distinto. Bueno, lamentablemente no fue así. Y vamos a construir en la provincia de Santa Fe una alternativa distinta a la que exprese el gobernador de la provincia. Nosotros allí el peronismo en su conjunto va a tener una situación difícil en Santa Fe porque se conformó lo que se denomina el Frente de Frentes, ya está cerrado que es la unión del socialismo y los sectores progresistas con Cambiemos. Entonces, y eso es una situación compleja, digamos, ¿no? Porque nosotros ganamos las últimas elecciones, el electorado santafesino venía comportándose en tercios. Sí. Entonces nosotros ganamos las últimas elecciones no con 52% de los votos, con el 38%. Y sacamos, cuando ganó Perotti, y en las últimas elecciones sacamos 32 puntos. Y Cambiemos sacó 42 y el socialismo sacó 10. Entonces, si esos 42 más los 10 se juntan, bueno, se hace una situación difícil para la provincia de Santa Fe, amén de que nuestra consigna más importante durante la campaña del 2019 fue paz y orden, y lejos está, sobre todo en la ciudad de Rosario, de tener paz y tenés orden, digamos, ¿no? Claro. Independientemente de cualquier otra consideración. ¿Te imaginás al gobernador Perotti llegando a fin de año dentro del Frente de Todos o viendo una foto como esta con Schiaretti, lo imaginás eligiendo otro camino? Hará lo que más le convenga a él, digamos, no. Me da la sensación de que no va a romper el Frente de Todos en la provincia, pero que quizás tampoco se comprometa mucho con el futuro nacional del Frente de Todos, digamos, ¿no? Me parece que el peronismo de Santa Fe es un peronismo que tiene una base muy fuerte kirchnerista. Vos me dices la ciudad de Rosario, que es el departamento donde ganamos, digamos, en las últimas elecciones perdimos en todos lados, menos en Rosario, y la dirigente que más mide es Cristina. Entonces es difícil desmarcarse de esa situación y de esa realidad. No es Córdoba desde el punto de vista de la concepción, de la concepción. Bueno, Perotti nos ganó la última elección y me ganó a mí porque fuimos divididos. Cristina fue por un lado y yo por el otro. Si eso se junta de vuelta, yo creo que eso es mayoritario en la provincia de Santa Fe, digamos. ¿Crees que con esta situación la foto de Perotti y Schiaretti puede darse ese rejunte nuevamente? Vos ahí impulsás a Busato, entiendo que Clery también está como uno de los candidatos en la provincia de Santa Fe. Veremos qué es lo que hace Perotti, pero claramente el Frente de Todos va a una PASO. ¿Cómo ves en ese escenario que se pueden mover los actores en Santa Fe las PASO son moneda corriente, siempre hemos tenido PASO. Y esto fue lo que no se entendió en el año pasado, digamos, ¿no? en el 2021. En Santa Fe hubo PASO los últimos tiempos, en todas las elecciones en general hubo PASO y después se terminó conformando en general todo junto. Habrá que ver, las dinámicas provinciales, las lógicas provinciales tienen sus propias dinámicas, entonces habrá que ver cómo se termina confluyendo. Nosotros hace ya un tiempo que impulsamos a un dirigente joven, pero con mucha experiencia, digamos, ¿no? Como Leandro Busato. Esperamos y con mucha expectativa todo lo que viene, digamos, ¿no? Hicimos un muy buen año desde el punto de vista político el año pasado y creo que el año que viene, que este año vamos a tener también un muy buen año y bueno, veremos cómo se termina conformando cada uno de los actores. Lo que sí está claro es que nosotros con Perotti no vamos ni a ningún lado. Ni a tomar un café. Te hago una última, ahora mirando el escenario nacional. ¿Quién o quiénes crees que pueden ser los representantes del peronismo en estas elecciones? ¿Crees que debe dirimirse en una PASO? ¿Que debe buscarse un consenso? ¿Cuál crees que es la fórmula más efectiva en ese sentido?
Es muy extraño todo lo que nos está pasando, digamos, ¿no? Porque cuando vos decís, muchos dicen, bueno, el presidente no puede ser reelecto, no tiene que ser reelecto. Cuando vos mirás quiénes son los que se comentan, algunos lo han dicho explícitamente, otros lo han dejado trascender, los que quieren ser candidato, el ministro del Interior quiere ser candidato, el ministro de Economía, claramente Sergio ha transmitido, digamos, ¿no? que puede ser su candidato, el jefe de gabinete. Entonces, es como querer contradecir la ley de gravedad, digamos, ¿no? El ministro del Interior del presidente quiere ser candidato a presidente. El ministro de Economía, si se dan determinadas condiciones, quiere ser candidato a presidente. El jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández quiere ser candidato a presidente. Y el presidente no puede ser candidato a presidente. Si son todos funcionarios de su gabinete. ¿No? Es como contradecir la ley de gravedad, digamos, ¿no? Si la pregunta sería no fáctica, digamos, si alguno de los que nombré anteriormente no serían funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, ¿podrían ser candidatos a presidente? ¿Y por qué te parece? Bueno, porque me parece que no se termina de pensar la política naturalmente. Yo creo que cualquiera de los que nombré pueden ser candidatos a presidente, quizás otros más, quizás un gobernador, y se verá si eso se expresa en una PASO o se expresa con una lista única, digamos, ¿no? Esto se verá cómo será el proceso, Cualquiera de las soluciones tienen que permitirnos llegar a ser competitivos a la elección de este año, que es lo que todos buscamos, digamos, ¿no? Llegar competitivo y evitar que gane la derecha en la Argentina. Sí. Pero lo que sorprende es este análisis que acabo de decir, digamos, ¿no? Porque la realidad es que, entre otras cosas, nuestro candidato a presidente va a tener que defender este gobierno. Sí, está claro. No vamos a poder ir a elecciones negando este gobierno, digamos, ¿no? ¿Y cómo hace para defenderlo? ¿Y cómo hace para defenderlo? Defender las cosas positivas de este gobierno. Digamos, la pregunta que sería es, ¿cualquier ministro de este gobierno puede ser candidato a presidente sin defender el gobierno? Y no hay chances. Bueno, entonces, de esto es... por lo menos alguna parte. Pero de esto es lo que se trata, digo, me parece que a veces estamos tan mezclados en unas lógicas que no nos ayudan a diferenciar claramente las situaciones. Vos mirás de afuera, ponete observador extranjero, ¿y quiénes son los potenciales candidatos a presidente del Frente de Todos? Los que están en el gobierno. Entonces no van a defender el gobierno. Y si todos los que están en el gobierno son los candidatos potenciales a presidente, ¿quién preside el gobierno? El presidente. ¿Y el presidente no puede ser candidato? Hay algo que no estamos razonando sin tener en cuenta, como decía recién, la ley de gravedad. La ley de gravedad existe, no la podés cambiar. Entonces, esto es lo que me parece. Después, me parece que falta tiempo. Cristina, cuando definió lo de Alberto, fue en mayo. Sí. Así es. En mayo, faltan todavía 3 meses largos como para llegar a ese momento. Pero vos, Alberto, lo ves bien. Sí. Y con ganas también de volver Creo por que eso un es segundo positivo mandato. para el espacio político. Además, yo lo veo a Alberto y lo veo bien y lo veo racional, porque Alberto dice, si se dan las condiciones, intentaré ser. Y si no se dan las condiciones, trataré de apoyar al compañero que en mejores condiciones está. ¿Y cuáles serían esas condiciones? No sé, que las encuestas, que midas, que te dé potencialidad y ese tipo de cuestiones. Bien. Y te pregunto a vos, si Alberto decidiera no ser, mencionaste el ministro de Interior, ministro de Economía, jefe de gabinete, vos en otras ocasiones te anotaste para ser candidato. Sí, pero ¿Esta en la otras dejas pasar? situaciones. ¿La dejas pasar esta? No la dejo pasar, la coyuntura te va poniendo en distintos lugares y en distintas circunstancias, digamos, no veo una coyuntura como para que yo pueda protagonizar un proceso de esas características. Bárbaro. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por visitarnos acá en el estudio del Destape y en La Fórmula. Bueno, muchas gracias a ustedes.
7 minutitos para las 9 de la noche. Hoy arrancó un debate, en realidad se retomó un debate importante en la Cámara de Diputados. Hablamos de la moratoria previsional, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores, que ya tiene dictamen de comisión en la Cámara de Diputados. Y me preguntarán por qué volvió a trabajar la comisión con invitados que fueron a exponer. La más importante fue Fernanda Raberta, titular del ANSES. La idea del Frente de Todos es mantener este tema en agenda. ¿Por qué? Porque está incorporado dentro del temario de sesiones extraordinarias que se van a extender durante todo el verano y de este modo acorralar un poco o intentar acorralar un poco a la oposición, exponiéndolos, diciéndoles, hay 800.000 personas, depende el número, cada uno habla de un número diferente, pero más o menos redondeamos 800.000 personas que podrían jubilarse en caso de existir este plan de pagos, esta moratoria jubilatoria, que no lo van a poder hacer porque Cambiemos básicamente no va a dar quórum. Hoy, en la reunión de comisión, no estuvieron presentes porque dijeron, esto ya tiene dictamen, por lo tanto no tiene ningún sentido que vengamos acá, y cuando vos les preguntas si van a dar quórum, lo que te dicen es que mientras siga el pedido de juicio político no van a debatir absolutamente nada. Por lo tanto, uno estima, Julia, que la moratoria previsional va a seguir ahí esperando. Algo de lo que dijo Raberta hoy en algunas entrevistas es que se está analizando la posibilidad de un decreto para intentar por lo menos renovar la que venía funcionando hasta mediados del año pasado, cuando ingresa este proyecto, porque si no va a haber mucha gente que se va a quedar sin absolutamente ningún ingreso, ¿no? Sí, también lo que es interesante en relación a la moratoria es que es una bandera muy de Cristina, si querés, es 100% ADN kirchnerista, es una bandera vapuleada por los amarillos. Yo recuerdo muy claramente Duhovne con Fantino diciendo que eso era parte del mal gasto de los recursos públicos. Fue una bandera que también recuerdo muy bien, dirigentes sindicales, mujeres sindicalistas, le exigieron en su momento a Basa Bilbaso que continuara con la moratoria ya por el 2019 cuando se vencía, sobre todo para mujeres, porque la de varones la dejaron vencer y armaron la PUAM, la pensión única para adultos mayores, y ahora en este gobierno peronista, es claramente un proyecto de esos que tiene que salir o salir. Por eso lo que vos decís, la opción es el decreto. Pero está bueno decirle a Cambiemos, mirá, entre los 27 proyectos que vos cajoneás porque no querés dar quórum, querés bloquear el trámite legislativo, está este que beneficiaría a estas 800.000 personas. ¿Sabés lo que te dicen? Porque vengo hablando en las últimas semanas y los argumentos se mantienen. En eso hay que darles a la derecha, ¿no? Son coherentes, te mantienen los argumentos con el paso de las semanas. Número 1, no es imprescindible, tenés otros instrumentos, mencionabas el PUAM, ¿no? Número 2, lo que hace es perjudicar a las personas que sí hicieron aporte, un clásico argumento que siempre tira a la derecha, hace perjudicar a las personas que realmente hicieron los aportes porque al incorporar a nuevas personas que no aportaron durante sus años de trabajo, le estás impidiendo a los que sí lo hicieron cobrar una jubilación más abultada para tener que dárselos a ellos. Lo llaman jubilaciones o regímenes especiales, regímenes de privilegio. Eso es mentira. De hecho, hay un cuadro que hoy no lo traje, pero lo puedo mostrar mañana, que muestra cómo en convivencia con una moratoria de unas 5 millones de personas, es decir, con el castellano de ellos, regalarles la jubilación a esas personas, que no es un regalo porque se compra, se pagan los años, aumentó entre el 2013 y el 2015 la masa de recaudación del ANSES genuina por aportes y contribuciones patronales. ¿Por qué? Porque creció el empleo y particularmente el empleo formal. Por ende, podés tener procesos que ellos no se lo pueden ni imaginar, pero procesos de convivencia, de mayor recaudación por vía genuina del ANSES con moratoria previsional. No es que la moratoria te genera agujeros. Si te genera agujero es porque tu mercado de trabajo se rompió, como lo rompieron ellos. Pero bueno, hay algunos datos para compartir con todos ustedes respecto de qué se trata este proyecto, que reiteramos tiene media sanción de la Cámara de Senadores. A quienes alcanzaron la edad jubilatoria o la alcanzarán en 2 años podrán pagar periodos que adeuden hasta el año 2008. Ese es el corte retroactivo, ¿sí? Hasta el 2008 se va a poder compensar. Esto permite que las mujeres que estén por cumplir 60, en realidad van a poder comprar hasta 28 años. Ahí hay un asterisco en relación a, por ejemplo, los 2 años que permitió Raberta, el ANSES, sumar por cuidado, es decir, por tener hijos o hijas que cobran la UH, pero varones llegan a los 30 años. Básicamente es comprar casi la totalidad de tus 30 años por ley que te
te permite el régimen de jubilaciones, en el caso de que no hayas tenido ningún año de aporte. Si tuviste 20 años de aporte o 10 años de aporte u 8 años de aporte, ni hablar que correr el periodo hasta el 2008, es decir, desde tu inicio de tu actividad laboral a los 18 años hasta que te jubilás hasta el año 2008, bueno, claramente hace que cualquiera pueda entrar a jubilarse pagando la moratoria. Vamos con otro de los datitos, cómo puede pagarse esta deuda en una 30, 60 o 120 cuotas que se descuentan de la futura jubilación. O sea, vos estás percibiendo esa jubilación a la que podés acceder gracias a la moratoria y lo que haces es, bueno, eligiendo obviamente qué es lo que más te conviene a mediado en relación a lo que son los ingresos, lo que vas a poder hacer es ir pagándolo en cuotas que se descuentan directamente de la jubilación. Por lo tanto, tampoco es que es ningún inconveniente, ¿no? Es como una jubilación que vas comprando en cuotas. Se descuenta una jubilación, que les cuento, porque el argumento de Cambiemos es casi como si uno tirara plata de un helicóptero, que es la mínima. Hoy quienes tienen la jubilación mínima, sobre todo mujeres, pero del conjunto de la jubilación mínima, la gran mayoría la obtuvieron por moratoria. Es la jubilación mínima que ahora vamos a contar cómo estaría aumentando en el mes de marzo, con lo cual es también un ingreso de esos de muy bajo nivel en este momento. Exactamente. Vamos con la siguiente. Personas en edad prejubilatoria también podrán cancelar su deuda. Hablamos de mujeres entre 50 y 59 años y hombres entre 55 y 64 años que puedan ir adelantando, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la jubilación. Siempre hay que remarcar esto porque la verdad es que cuando uno habla con los que están en contra no terminan de comprender que en realidad, como vos decías, todo esto es producto de un mercado de trabajo que claramente se ha roto y que está informalizado, y no es que uno ha pasado toda su vida sin trabajar y caprichosamente no quiso hacer aportes, sino que al no estar registrado, la patronal no hizo esos aportes, que no es culpa del trabajador, ¿no? O trabajaste en tu casa haciendo tareas domésticas, no es culpa del trabajador, de la persona que efectivamente está poniendo su tiempo a disposición para realizar alguna tarea, sino que hay una responsabilidad del sistema que se intenta subsanar de este modo, pero bueno, hay jubilaciones de privilegio que no se tocan, como pueden ser la de los jueces, y jubilaciones mínimas que son un escándalo, ¿no? Para Exactamente. la oposición. Bueno, acá tenemos la foto, yo diría el dato que fue el latiguillo por Raberta, por todos quienes hemos salido a denunciar que Cambiemos no quería discutir la gravedad de esta situación, es este el dato. Solo 1 de cada 10 mujeres tiene edad jubilatoria, corrijo, con más de 20 años de aporte, porque cuando uno mira los datos están abiertos en más de 20 años. Lo máximo que te muestra es, tiene más de 20 años de aporte. Bien. Y esto es interesante, ¿sabes por qué, Carla? Porque nosotros no podemos saber si esa 1 de cada 10 mujeres, es decir, ese porcentaje tan chiquito, tiene 20 años, tiene 21 años o tiene 28 años. Claro. Es decir, ahí tenemos un universo enorme. Un fenómeno de que no tenemos bien en claro la apertura. No es lo mismo que te falten 8 años que te falten 3 años. Y en el caso de los varones, ojo que no está mucho mejor tampoco. No. Solamente 3 de cada 10 tiene más de 20 años de aportes, es decir, le falta un cachito para llegar a los 30, podrían obviamente seguir trabajando, pero así todo tenemos un universo muy minoritario de los que cumplen con el régimen de jubilaciones, es decir, los que cumplen con la regla. Sí, además hay que pensar que muchas de las personas que ahora se están por jubilar vivieron, por ejemplo, lo que fue la crisis del 2001, ¿no? Donde empiezan a aparecer las changas, los trabajos cooperativos. Donde estaba Pato Bullrich ajustándoles el 13%. Bueno, eso les gustaría, ¿no? Acá tenemos más datos. Bueno, y acá yo agregué esto. El 16% de los hombres que tiene entre 60 y 64 años, este dato lo hicimos el año pasado, en el 2022, tiene de 25 a 27 años de aportes. O sea, fíjate vos, los que tienen de 25 a 27 años están casi en orden de jubilarse, son solo el 16% de los hombres. Y el 17,6%, de nuevo, de los varones no tiene ningún aporte, o sea, tiene nada. 0. Esas personas tienen 0, necesitan los 30 años comprarlos para poder entrar a jubilarse. Y vamos a ver las mujeres. Fíjate cómo da todavía más profunda la diferencia. El 6,6% son las que están casi en condiciones de jubilarse, 6,6%. Nada, tienen ahí sí más preciso, entre 25 y 27 años de aporte, y el 46,1% tiene 0 años de aporte.
Repito este dato porque esta sí es la historia de la Argentina de los últimos 30 años. La mitad de las mujeres tiene 0 aportes. Entonces, ahí tenemos un fenómeno gravísimo que no es efectivamente no quise aportar, sino que es laburé y no me declararon o sencillamente no salí al mercado de trabajo a buscar laburo porque mi condición social de mujer hizo que me quedara en casa. Y este es el fenómeno que también se niega. Nosotros adentro de la moratoria discutimos todo, mercado de trabajo y el fenómeno de las mujeres que estuvieron en sus casas toda su vida laboral. Bueno, estas son las cosas que Cambiemos no quiere discutir. Lo que dicen es que es un grupo muy minoritario, ruidoso, pero chiquitito, y que por lo tanto no va a tener impacto en la discusión pública a nivel general y que no les va a traer un costo político que la gente no se pueda jubilar. Sí, vamos con un dato más, ya salimos de la moratoria, pero seguimos con el aumento jubilatorio. Vos sabrás, Carla, que la fórmula ya se puede casi estimar la que va a dar para marzo del 23 la movilidad jubilatoria, porque son 2 datos los que necesitamos, la variación de la recaudación tributaria de ANSES y la variación del salario o el registrado o el índice de salarios, el que dé más alto. 50% pesa la recaudación tributaria, 50% pesa la variación de los salarios. Bien. Tenemos 2 de estos datos. El RIPTE, el salario registrado, creció en el último trimestre del 2022, es decir, octubre, noviembre, diciembre, 17,4%. Se toma el último trimestre para calcular lo que sigue. Y la recaudación tributaria, 16,2%. No tenemos el salario INDEC todavía. El índice de salarios que salió fue a noviembre, nos falta el de diciembre, por ende acá ponemos signo de pregunta, pero ya podemos ponderar 50% del 17,4, 50% del 16,2, perdón por los porcentajes, pero está bueno que conozcan la fórmula, nos da que una de las opciones es que dé 16,8% el aumento en el mes de marzo de 2022. Ojo, porque si el índice de salarios da más alto, puede ser más que 16,8. La pregunta. ¿Eso es mucho? Está peleadísimo con la inflación. Mirá, te hago el cálculo inverso. Para que el 16,8 le empate, tendríamos que tener un 5,5% de inflación en enero, en febrero y en marzo. Y el REM, el Reglamento de Expectativas de Mercado del Banco Central, por ejemplo, está dando 6,2 en marzo. En enero, bueno, Ferreres dio 5,2, algunos dicen 5,5. O sea, en vez de ir en una escalerita en descenso, estamos, o se está proyectando, por lo menos los consultores, que vamos a ir en ascenso con el tema inflacionario. Marzo en general tiene esa estacionalidad, marzo va a dar alto. La cuestión es, como da más alto que enero y en general da más alto también que febrero, bueno, ¿cuánto va a ser enero y cuánto va a ser febrero? Y por ende, ¿cuánto va a ser marzo? Como vienen los números, parece más bien empate de las jubilaciones con la inflación. Y te agrego otro dato, a ver si más o menos me agarran este numerito. Estamos en una mínima de 50 lucas, más o menos. 10 lucas es el bono que se viene pagando y que se paga hasta febrero. Diciembre, enero, febrero se paga 10 lucas de bono. Para los que tienen la mínima, ¿bien? Y para los que ganan entre una mínima y 2 mínimas, se pagan 7.000 pesos de bono. Bueno, pero vamos al ejemplo de la mínima. Si a los 50.000 pesos le ponemos 16,8, te termina dando una mínima en marzo de 58.000 pesos. Pero escuchá, yo te acabo de decir que hoy la mínima son 50.000 pesos más 10.000. O sea que hoy el de la mínima gana 60. Claro. Y con la movilidad jubilatoria y sin el bono de marzo va a ganar 58. Porque el bono no es remunerativo, digamos, entonces no queda ya fijo al ingreso, sino que es algo circunstancial nada más. Exacto. Entonces va a cobrar menos. Es altamente probable que haya un bono. Y debería. Debería haber un bono, si no, quienes vienen cobrando 60 van a pasar a cobrar 58 porque la movilidad no les va a permitir llegar al 60 o un cachito En más. principio, el compromiso del gobierno nacional, entiendo, si no recuerdo mal y me falla la memoria, que suele fallarme la memoria bastante seguido, pero habían dicho que cada vez que había que compensar para llegar a una cifra que consideraban la mínima indispensable para los jubilados, se iba a dar un bono. Por lo tanto, como vos decís, en este caso, no solo porque no llegarían o apenas le empatarían a la inflación, sino que empezarían a cobrar menos de lo que están cobrando, indefectiblemente debería haber una renovación de esta medida. Y que ganen un poco menos en marzo, convengamos que no sería una buena idea. No es una buena noticia. Bueno, en instantes nada más vamos a estar conversando con Mariano Recalde, senador nacional del Frente de Todos, uno de los autores del proyecto de moratoria previsional, también consejero de la magistratura, así que tenemos muchas cosas para charlar con él. Quédense, que ya volvemos con la fórmula. Y para seguir con la actualidad, tenemos ahora la segunda entrevista del día. En este caso, la fórmula la tiene Mariano Recalde, ¿sí?
Mariano es abogado, docente y político. Nació en la ciudad de Buenos Aires, comenzó su carrera como presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. En 2009 fue designado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como titular de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. En 2017 fue elegido legislador de la ciudad de Buenos Aires. Es senador nacional por la ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2019. Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y también es consejero electo de la magistratura que no puede asumir como parte de este gran quilombo que armó Rosati, perdón por el francés, este gran quilombo institucional que armó el presidente de la Corte. Que se inició todo este desbarajuste cuando la Corte decidió, después de 16 años de funcionamiento, que la ley que regula el Consejo de la Magistratura es inconstitucional y que había que cambiar y hacer otra. En 180 días nada más. Que mientras el Congreso discute una nueva ley, iba a regir una que dispusieron ellos como si fueran legisladores. Y no funcionó el Consejo de la Magistratura, se paralizó todo, no querían que se reemplace a Brule y a Bertuzzi, que son dos jueces de Comodoro Pi, que Macri trasladó a dedo a ese lugar. Y se vencieron los mandatos. Cuando vino la renovación de los consejeros, la Cámara de Diputados envió la propuesta de los bloques, y la Cámara de Senadores hizo lo propio, en función de las propuestas de los bloques. La Corte le tomó juramento a los diputados y a los senadores no, porque nadie sabe por qué, pero supuestamente esperando un fallo a favor de Luis Juez, que desplace a Doñate y le dé un consejero más a la oposición. Lo cual no tendría sentido, porque si en diputados se avala que Juntos por el Cambio, con dos bloques diferentes, pueda tener dos consejeros de la magistratura, en el Senado debería valer exactamente la misma regla para el Frente de Todos. Exactamente. La división en dos bloques de Cambiemos vale, la división en dos bloques del Frente para Todos no vale. Y diputados tienen que jurar y asumir rápidamente porque es importantísimo, y los senadores no. ¿Y queda todo paralizado ahí en el Consejo todo, porque ustedes no pueden asumir o por varias No podemos asumir, no está funcionando el Consejo, no se evalúa la gestión de los jueces que incumplen con sus tareas y hay que removerlos, no se designan los nuevos jueces de aquellos juzgados que están vacantes por jubilaciones, por fallecimientos, por renuncias o por lo que fuera. Es gravísimo lo que está pasando y todo es responsabilidad de la Corte Suprema. Sí, es importante lo que decís, está paralizado el Consejo de la Magistratura y eso significa, por ejemplo, que todos los jueces que sabemos que viajaron y recibieron dádivas en el Lago Escondido, no solamente no recibieron ningún tipo de sanción y no están siendo investigados, sino que siguen tomando decisiones en causas sensibles y que tienen que ver con sus intereses, los intereses de los que los invitaron al viaje y de los que viajaron con ellos. Una vez más, no es el único caso. Ahora decidieron frenar todo. Lo mismo pasa con Stornelli, un fiscal. Ni hablar. Que está acusado de espiar a sus familiares. Procesado, ¿no es cierto? Está procesado y no rinde cuentas de ningún lado, sigue juzgando a los demás. ¿Y qué se puede hacer con eso? Porque ahora hay un proyecto de ley nuevamente en sesiones extraordinarias, lo hemos hablado en algún momento, la posibilidad de un decreto, ¿no? Para intentar normalizar el Consejo. Hay muchas herramientas que la Constitución prevé. ¿Con algunas lo que estamos se puede haciendo avanzar? es impulsando una ley. Ya tiene, de hecho, varias leyes que ya tienen media sanción en el Senado y están en el temario de las sesiones extraordinarias y esperando que los diputados de la oposición se sienten a discutir. No lo van a hacer. Y no lo van a hacer. Como no discuten ninguno de los temas, con la excusa de defender a la Corte, que otra defensa realmente ridícula, porque uno puede decir, no estoy de acuerdo con la acusación y entonces voy a defender a la Corte de las falsas acusaciones. Podría decirlo, pero decir, no quiero que se discuta, no quiero que se inicie el juicio. No hay ningún ciudadano que pueda decir, no, yo no quiero que me inicien un juicio. En todo caso, discutirá la acusación, pero no el proceso. Y acá los diputados de la oposición, con la excusa de frenar el proceso del juicio político a los 4 miembros de la Corte, está frenando un montón de leyes, entre otras la creación de universidades, la sanción de una ley de moratoria previsional que está pendiente y es urgente, y un montón de otras leyes que están para ser tratadas. Y en ese sentido, ¿vos creés que este cepo político que le está poniendo la oposición al Congreso y que actúa también en tándem con lo que hace el Poder Judicial, con lo que hacen los medios,
¿crees que eso va a terminar resultando un limitante para el peronismo a la hora de enfrentar este año electoral? ¿Que es una trampa en la cual el peronismo puede quedar, digamos, atrapado? Creo que es una dificultad y un obstáculo, no una trampa. Hay que superarlo. Y para eso se hace política, para eso hay que tener iniciativa, hay que tener coraje y tomar y utilizar las herramientas que el sistema político, el sistema institucional, el sistema democrático ofrece. Y eso estamos haciendo. Ahora se llamó sesiones extraordinarias, se puso el temario en el Congreso, queremos discutir y que la sociedad sepa que queremos discutir estos temas, que queremos avanzar estos temas, en todo caso, quiénes son los que se oponen. Porque además, está claro, no dan quórum, no quieren discutir, y cuando tuvieron oportunidad de discutir en el Senado votaron en contra, así que de la ley de moratoria provisional o de tantas otras. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es debatir públicamente estos temas, que se conozcan, que los medios de comunicación presenten estos temas y que la sociedad pueda elegir este año que se reúnan autoridades en el país con más información. Y hablando de obstáculos, el más importante que aparece es la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, sin ninguna duda. Se dio en estas semanas, en estos días, un debate. Algunos dirigentes decían no se puede discutir ninguna candidatura o estrategia política hasta tanto no se derrote la proscripción. Otros planteaban, bueno, la mejor manera de derrotar la proscripción es ganando las elecciones porque es la manera de acumular poder para ir contra el Poder Judicial y entonces es necesario pensar una manera de organizarse. Lo escuchamos esta semana a Pablo Moyano planteando eso, lo escuchamos a Jorge Capitanich. ¿Qué se hace con la proscripción a Cristina? No, primero tenemos el obstáculo, después discutiremos las estrategias electorales, si vamos igual a elecciones o no. A Perón se lo proscribió casi 18 años y en algún momento mandó a votar a alguien. Eso son discusiones posteriores. Hoy hay un problema no del kirchnerismo, no del peronismo solamente, sino de la democracia de todos los argentinos. Que no podamos elegir libremente a quien más nos gusta, que no podamos tener una opción electoral porque un juez macrista decidió que no puede participar de las elecciones, o 4 jueces de la Corte, que es lo más probable que antes de que empiece el proceso electoral confirmen esta condena. Si no, nos ponemos a trabajar en destrabar este cepo, como decís vos, que tiene la democracia. Está gobernando el Poder Judicial. Está por encima de los otros poderes. Un poder encima que integrado por 4 personas que no eligió nadie, que no votó a nadie, que, mejor dicho, las eligió y las propuso 2 de esas, una persona que está prófuga de la justicia, como Pepín Rodríguez Simón, que entraron a la Corte por la ventana, violando la Constitución, aceptando ser designados por decreto de Macri, que después cuando entraron tienen 60 acusaciones que se están tratando ahora en la Cámara de Diputados estos 4 jueces. Sí. Lo primero que hicieron fue habilitar y volverse garantistas con los genocidas, con los criminales más atroces que tuvo la Argentina, tipos que no golpearon a alguien a la salida de un boliche, que es grave, que hoy todo el mundo está en vilo con ese tema, que asesinaron, que torturaron, que robaron bebés, que violaban, que se robaban propiedades, que hacían firmarle las escrituras a la gente bajo tortura. Esos criminales de lesa humanidad, esta Corte les daba la libertad, mientras que al mismo tiempo, pues no es que eran garantistas en todos los casos, con todas las personas, que uno puede discutir, me gusta el garantismo, no me gusta el garantismo. Lo que no puede ser es que es garantista con los poderosos, claro, y es durísimo y establece prisión preventiva y cárcel y privación de la libertad para los exfuncionarios por el solo hecho de haber integrado un gobierno que a ellos no les gusta. Y así fueron muchos compañeros que fueron funcionarios de nuestro gobierno presos, sin condena y después incluso sobreseídos. Pero se terminaron en cana. Entonces, esta Corte que defiende a las grandes empresas, que bloquea la posibilidad de regular las tarifas de servicios públicos como Internet, la tarifa del celular o del cable, que tiene fallos laborales a favor de las empresas en contra de los trabajadores, que no termina de transformarse en función de los reclamos que la sociedad, a través de la lucha de las mujeres, viene reclamando con temas muy sensibles. La verdad que es hora de empezar a mover esas estructuras vetustas de tipos designados
de por vida, en cargos vitalicios que la verdad que en un sistema democrático es bastante extraño. Pero bueno, la Constitución lo establece, pero también establece que si bien son vitalicios, están sometidos al juicio político cuando haya una denuncia, y hay 60 denuncias. Entonces, bueno, vamos a transitar y vamos a trabajar y vamos a tratar de sortear todos estos obstáculos para que tengamos un país mejor, un país que defienda los intereses de la gente y que no esté gobernado o dirigido o restringido por 4 tipos que responden al poder económico y al poder mediático. Nuestra compañera Julia Estrada te quiere hacer una consulta. Juli. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Hay Julia. quienes están cuestionando el hecho de la proscripción de Cristina. Escuchábamos más temprano en el programa, por ejemplo, a Ernesto Tenenbaum diciendo que en realidad no es así. Y Máximo Kirchner comentaba en una entrevista que le hacían el domingo que en realidad la proscripción se da con solo una confirmación de la Corte, que está a tiro de ser hecha, de ser realizada, por ende podría darse en cualquier momento. ¿Qué opinas de esta discusión? Que hay una decisión de proscribirla que viene de hace mucho tiempo y que ahora se materializa en un fallo que la inhabilita para ejercer cargos públicos, pero tenía que ver con el ataque mediático, con el hostigamiento judicial, con procesos permanentes, en fechas muy sensibles para una persona, como el fallecimiento de su pareja, los cumpleaños, con 8 indagatorias en un día, después con el ataque mediático permanente, con un nivel de difamación y de ataque que generó finalmente que haya gente que se sienta habilitada para intentar matarla. Al mismo tiempo descubrimos que financiada por parientes del amigo del alma de Mauricio Macri, o sea que va todo cerrando, ¿no? Que hay evidentemente hay una movida, hay un ataque, hay una idea de que no participe de las elecciones, de que el pueblo no la elija, ya sea metiéndola presa, proscribiéndola o matándola. Una de las informaciones que tuvimos hoy acá en el Destape, primicia de Roberto Navarro y que comentábamos hace un rato, es la conformación finalmente de una mesa política a nivel nacional llamada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que se da después de la foto que ayer tuvo lugar en Merlo, ¿no? Con Guado de Pedro en el centro, Axel Kicillof, Sergio Massa, Gabriel Catopodis, bueno, un montón de intendentes y referentes bonaerenses. ¿Cómo interpretás vos ese llamado? ¿Quiénes te parece que tendrían que estar en esa mesa? ¿Cuáles podrían ser los alcances? No me voy a meter a opinar sobre cómo o quién debería integrarla. Me parece muy sano que el Frente de Todos, que es una coalición, que es una fuerza política frentista, que tiene 3 patas muy claras, representadas por Cristina, por Alberto y por Sergio Massa, se junten y empiecen a diseñar una estrategia para llevar adelante el gobierno y mejorar los resultados del gobierno, que es fundamental, que lo necesitamos, que está haciendo muchas cosas bien y muchas cosas tiene que mejorar, y que piense en una estrategia electoral, que nos contenga a todos, que nos incluya a todos, porque la unidad es un valor que supimos abrazar en el 2019, que nos dio resultados desde el punto de vista electoral y tiene que darse en la práctica para diseñar la estrategia de gobierno y la estrategia electoral también. ¿Quién te parece que podría ser un buen candidato del Frente de Todos este año? ¿Candidato o candidata? No quiero dar nombres porque eso le corresponde a la mesa política que se está conformando y que me alegra mucho que así. Bueno, pero se habla de algunos. Hay muchos compañeros y compañeras. Vos, Aguado, no voy a dar nombres para no generar. Pero a él lo conoces muy bien desde hace mucho tiempo. No, lo quiero un montón. Aguado es una ¿Te parece que es una persona absolutamente preparada, como tantos otros compañeros? Es un tipo brillante, con una historia personal que da garantía y certeza de que no va a cambiar su manera de pensar cuando tenga la oportunidad de tomar decisiones, como lo está haciendo ahora. Hay muchos compañeros y compañeras. Obviamente todos tenemos la esperanza de que rompamos la proscripción y pueda ser candidata Cristina. Ella quiera ser candidata, decida ser candidata y conduzca este proyecto también. La verdad que eso son deseos que uno tiene, son corazoncitos que uno manifiesta con determinadas personas, pero no estamos ahora en etapa de candidatura, sino mucho más atrás.
Recién hablábamos, por ejemplo, con Agustín Rossi, y él planteaba, y me gustaría ver cómo lo ves vos también, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tal vez uno de los posibles candidatos. Él planteaba que no le encontraba una lógica al hecho de que varios de sus ministros puedan ser potenciales candidatos y que al mismo tiempo se le esté pidiendo al presidente de la Nación que se baje de la contienda electoral. ¿Vos qué pensás, Alberto? ¿Debería participar de una PASO? Lo mejor es que se junten los que conducen este frente político y tomen las mejores decisiones, no andar en los medios diciendo que me parece a mí y que le parece al otro. Juntarnos, discutir adentro y salir con una idea todos unidos. Mariano, y en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál va a ser la propuesta del Frente de Todos? ¿Se está hablando de candidaturas? No se está hablando de candidaturas, sí estuvimos trabajando todo el año pasado en un diagnóstico, ya van 15 años de macrismo en la ciudad de Buenos Aires, entre Macri y Larreta. Tuvimos foros, reuniones y estamos por publicar un documento, un librito con nuestro diagnóstico y nuestro cierre de un ciclo, que esperemos que así sea, que se cierre un ciclo de macrismo en la ciudad, que la verdad cuando uno analiza cada una de las áreas el balance es negativo, a pesar de la sensación que hay de que acá se gobierna bien, que hay opulencia, que hay mucha plata, pero el gobierno es muy malo. En educación, después de 15 años siguen faltando vacantes para los pibes y después de 15 años finalmente hay más porteños que pagan educación privada que aquellos que mandan a educación pública. Terminaron pagándose en su bolsillo lo que el Estado no garantiza. Tenemos la misma población, ahora conocimos los datos del censo, tenemos la misma población y sin embargo en la Ciudad de Buenos Aires vive más gente en villas que antes. Más gente alquila y menos gente es dueña en la Ciudad de Buenos Aires. Algo no anda. Hablamos de salud, y esto que estuvo muy presente durante la pandemia, en 15 años no construyó un solo hospital, ni Larreta ni Macri. ¿Y por qué Otro tema tanto? importante para una ciudad como esta, el transporte, la movilidad, el Metrobús, que bárbaro, el Metrobús que pone un techito, ¿no? Cambiar la pintura del piso. No construyeron un kilómetro de subte. Hace 3 años que no hay un kilómetro de subte en construcción. Y en esas circunstancias, Y ganaron prometiendo difícil? 10 kilómetros de subte por año Y festejan 300 kilómetros de línea pintada para las bicisendas, lo dijo Felipe Miguel en Twitter, ¿no? Por eso, la política de eso es otra. Están preocupados en otras cosas, los negocios, en la vereda, en las concesiones truchas por donde se les ocurra. No solo ahora estalló el tema de las grúas y el estacionamiento, pero por todos lados uno encuentra negocios que tienen que ver con la venta de inmuebles, que tiene que ver con el código urbanístico y darle norma para construir torres en lugares donde no se puede a cambio de no se sabe qué. Están preocupados en otras cosas, en hermosear la ciudad por afuera, pero nosotros no la vemos nada linda por dentro. Crece la desigualdad entre sur y el norte. Queremos otra ciudad. ¿Y por qué cuesta tanto conectar quizás con el electorado porteño? Hay muchas razones. Yo igual no creo que los porteños sean mayoritariamente de derecha o gorilas, como dicen algunos. Yo creo que lo que sucede también es que efectivamente hay un núcleo de derecha en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos sectores, pero lo que más incide es el bombardeo mediático permanente y el bloqueo que impide conocer todas estas cosas que ahora nosotros después de 15 años la estamos pudiendo contar de una manera muy clara, porque en el medio te confunden. Claro. En el medio te dicen, no, bueno, pero ahora lo va a hacer, pero me preocupa la educación, cada día en la escuela cuenta, decía como eslogan que se repitió y que todos lo escuchamos, y sin embargo los techos se caen en las aulas, la comida está toda podrida, hacen negocios con todo, con los comedores también. Y después de 15 años uno puede hacer un balance. Hay un refrán que dice que se puede engañar a una persona mucho tiempo o a muchas personas poco tiempo. Pero a muchas personas mucho tiempo, no. Y esto es lo que está pasando hoy en la ciudad. Ya pasó mucho tiempo y no puede ser que muchas personas se sigan comiendo el verso que le venden por los grandes medios de comunicación. Y ahí creo que también una de las grandes preguntas, porque lo vimos en la elección de medio término, veremos qué es lo que pasa en una ejecutiva que claramente es distinta, es la aparición de esta extrema derecha encarnada en la capital federal en 2021 por Javier Milei, que le sacó votos al Frente de Todos, obviamente también Juntos por el Cambio, pero le sacó votos al Frente de Todos. ¿Cuál es el análisis que hace de ese fenómeno? ¿Por qué pasa eso? Es un fenómeno complejo, es un fenómeno que obviamente todos prestamos atención.
hay un descontento, sobre todo en gran parte de la población, pero enfocado en el sector juvenil, con la falta de resultados de un gobierno que vino con otra impronta, que cambió el rumbo, pero que finalmente, producto de la pandemia, de la guerra, de los condicionamientos que te pone la deuda con el Fondo Monetario Internacional, no logró resultados ostensibles. Y cuando pasa eso, me hace acordar a los años 90 con el que se vayan de la antipolítica. Surge la antipolítica con más fuerza. Nosotros creemos que la política es la herramienta que tiene la gente de a pie para enfrentarse a los poderosos, que si no te fijan las tarifas que quieran, te cobran los precios que quieren y construyen como se les canta y te dejan librado el sálvese quien pueda o que se muera el que se tiene que morir, como pasó durante la pandemia, que decía Mauricio Macri, criticando las políticas que nos cuidaban a todos, ¿no? Bien, Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo, por visitarnos acá en los estudios del Destape. Gracias a ustedes. Que tengas buenas noches. Cinco minutitos pasaron de las 9:30 de la noche y un tema que ayer nos tenía bastante preocupados: ¿qué va a pasar con el agro, con la liquidación, con la cosecha por el tema de la sequía? Algo que charló ayer Sergio Massa con la mesa de enlace y un poco conversábamos con el Vasco de Mendiguren. Julia, nos traes algunos datos vinculados a todo esto. Tengo un dato que podemos ir viendo para los que estén en el canal de YouTube, están a tiempo de entrar si no, que es la famosa liquidación de la cosecha de Ciara. Es decir, Ciara, que es la agrupación de cerealeros y oleaginosos, publica todos los meses cuánto se liquidó de cosecha. Y cuando vemos el dato de enero, está complicado, da 61% de caída interanual, unos 928 millones de dólares. Hay dos razones. Si vemos cómo está el gráfico, bueno, está... Es tremendo la caída, eso es un risco. Sí. Ahí en realidad los años son meses y lo que vemos es que hay una caída importante por dos razones. El adelantamiento de la liquidación de dólares por el dólar soja, hay que decir que perjudica para adelante el 2023. Esto ya lo sabíamos, sí, claro. Sí. La misma que nos pasó con ganancias. Lo que antes se liquidaba todos los meses un poquito, se liquidó todo junto para aprovechar la oferta. Claro, entonces, y además el dólar soja te va a requerir que en algún punto te lo vuelvan a pedir si quieren volver a liquidar. Entonces te empieza a pasar esto de la liquidación puede bajar. Pero hay otro fenómeno. La liquidación de trigo en esta época está complicada por la sequía y fundamentalmente es un dato de la sequía. Es decir, estamos viendo en tiempo real, finalizado el mes de enero, con el dato de Ciara, que la sequía está impactando la economía, básicamente en los dólares, y es de esos números que el mercado sigue. Así como el mercado sigue qué es lo que pasa con los títulos, en dólares, en pesos, el mercado sigue cuántos dólares entran por la cosecha, que por cierto, los dólares que entran no van todos a las reservas, pero son los que se liquidan en el mercado único y libre de cambios. ¿Y esto qué significa para la economía concreta en un año electoral? Menos dólares. Menos dólares desde ya. Además, el impacto de la sequía, hay debates sobre su magnitud. Algunos dicen una cifra, otros dicen otra cifra. No queda claro cuánto se puede realmente salvar en algunas zonas. Hoy, de hecho, hubo un anuncio con Massa, de Mendiguren, el propio Banco Nación, Batakis estuvo, créditos para que, por ejemplo, quienes no puedan pagar tengan periodo de gracia, estoy hablando de los productores, y puedan rescatar lo que se pueda rescatar. Yo creo que la sequía es un tema para nada menor, justo para el 2023. Claro. ¿Y hay algún instrumento para, más allá digo de las cuestiones naturales y de la sequía, para esos dólares que no vas a tener por el adelantamiento de la liquidación por el dólar soja y por lo menos que se va a vender? O tal vez se compensa por la suba del precio internacional al tener menos oferta, puede suceder, ¿no? Pero de algún lado va a haber que sacar dólares. Mira, ayer la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, subió la tasa. Quiero ver, así digo exactamente el valor. La tasa de los títulos del Tesoro, otros 0,25 puntos, está entre 4,5 y 4,75. Vos me decís, Julia, ¿por qué me salís con eso? ¿Qué tiene que ver? Bueno, están combatiendo la suba de los precios de los commodities, que es finalmente la suba de los precios de los alimentos. Entonces vos me decís, ¿va a subir el precio internacional de la soja? Y yo te digo, mirá,
sí, qué sé yo, en este mundo todo es posible, pero tenés una estrategia muy clara, muy decidida, en este caso de los Estados Unidos, de ir a subir la tasa, es la 7ª suba, para que los commodities no se aceleren. Por ende, no es un buen escenario para suba de precio internacional que compense caída en cantidad. ¿Qué puede pasar? Y que la economía argentina no crezca tanto, que lo que está pasando hace 3 meses. Y Juli, te pregunto por otro tema que también preocupa, y creo que preocupa hasta más que la sequía, por lo menos a la gente de todos los días, a los que salen a laburar temprano a la mañana, que es el tema salarios. Se están conociendo ya datos sobre cómo cerraron los salarios el año pasado. No son los más alentadores. No, estamos viendo caídas. El último dato, quiero aclarar para que sepan, lo decíamos más temprano, es de noviembre. Sí. Tenemos un rezago, discutimos 2 meses más tarde los salarios de noviembre. Bueno, es lo que demoran los datos. Si podemos ver ahí la información del mes de noviembre, vemos, por ejemplo, una caída, para decirlo rápido, en el último año de los salarios promedios en términos reales del 3,7%. Noviembre 22 contra noviembre 21 hay una caída de todos. Ahí tenemos salario registrado y no registrado. Lo que hace el INDEC es mirar registrados privados, registrados públicos y no registrados. Está cayendo 3,7% el último año y ustedes me dirán, y desde que arrancó el gobierno del Frente de Todos, 3,4% es la caída. Ojo, como es un promedio, a los privados les está yendo dentro de todo no bien, peleando con la inflación, los públicos vienen perdiendo apenitas y los informales la están pasando muy mal, y esa cifra del 3,4% de caída del gobierno, de que arrancó el gobierno del Frente de Todos, es el dato que en el marco del año electoral hay que tratar de revertir. Claro, ese es lo que tiene que levantar en estos 7 o 8 meses que quedan hasta las elecciones el gobierno respecto a la inflación. Paritarias que cierren 3,5 puntos arriba de la inflación, para estar empatado con diciembre del 19 y poder decir, nos bancamos la pandemia, nos bancamos la guerra y aún así estamos 0-0. No es mucho, pero por lo menos es algo para salir a dar una batalla en la campaña electoral. Totalmente. Si se logra bajar la inflación, que justamente es lo que está en discusión en este enero, enero, febrero y marzo, que está difícil, las paritarias que reabrieron y que reabrieron fuerte, digo, 110% la UOM, pueden ganar. Las que creían que iban a pelearla, porque la paritaria de UOM, por ejemplo, cierra en marzo, pero muchas otras, alimentación también, pueden ganar. Y si ganan, creo que es el dato más interesante, que a marzo las paritarias 2022 ganen, que reabrieron como más de 100% de inflación. ¿Por qué? Y ¿por qué no llegás a esperar a diciembre a ver qué pasó? Las elecciones ya te pasaron por encima. Primer semestre debería haberse recuperación salarial. Bien, esperemos que así sea por el futuro político, pero también por la vida cotidiana de tantos argentinos que hoy en día tienen laburo, porque laburo hay, pero no alcanza. Definitivamente no está alcanzando. Mañana una jornada histórica porque arranca ahora sí el juicio político a los 4 integrantes de la Corte Suprema. Hubo una primera sesión de la comisión justamente de juicio político en la Cámara de Diputados el jueves pasado, pero fue la sesión para dar comienzo al proceso. Fue casi un formalismo, aunque hubo algunos cruces picantes. Sí. Mañana arranca la primera fecha, arranca ya la exposición y se empieza con aquellos que hicieron denuncias. Exactamente, tenemos varias presentaciones. Mañana puntualmente se van a ver 11 grupos de expositores que van a estar en esta primera fecha, y por eso la música deportiva, porque esto parece un paso a paso de un torneo de fútbol, ¿por qué no? Y van a estar defendiendo sus pedidos de juicio político. Todos y cada uno de aquellas personas o organizaciones que lo hicieron van a tener que ir mañana a ratificar esa denuncia que hicieron en algún momento. Así es, escuchamos esta música porque lo que armamos para compartir con ustedes,
para que puedan seguirlo, porque además esto va a ser televisado, se va a ver en vivo en el canal de la Cámara de Diputados. Es el fixture de la fecha 1 del juicio político. El fixture. No sé, ¿cómo se dice? Fixture. El fixture del juicio político de esta fecha 1 que se juega a partir de mañana en la Cámara de Diputados y que tiene algunas particularidades. Vamos a ir repasando los nombres y las caras de los que van a ser los y las expositores el día de mañana. Sí, porque además va a estar bastante jugoso. El primer pedido o el primer expediente es contra Rosenkrantz por mal desempeño. Este lo presentó la diputada del Frente de Todos, Vanessa Siley, y va a ser ella la expositora ahí en el primer grupo. Bien. Este es particularmente interesante y el que viene también, traigan pochoclos, porque acá le tengo que contar algo después, cuando terminemos todo esto se los cuento si quieren. A Lorenzetti por mal desempeño y eventuales delitos. ¿Sabés quién presentó este pedido de juicio político? Lilita. La coalición cívica entera. ¿Y quién va a tener que ir a defender esto frente a 31 diputados? Paula Oliveto. Y después va a ir un compañero de bancada de ella, también de la coalición cívica, que de hecho es vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, por una resolución que hicieron luego de la presentación del pedido de juicio político para ampliarlo. Así que 2 Lilitos vamos a tener ahí. Caramba. En cuarto lugar van a exponer Nora Cortiñas, sí, madre de Plaza de Mayo, Claudia Roca, de la Asociación de Juristas que presenta el pedido de juicio político. Así es, y Guillermo Torremare, de la APDH, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, organismos que también fueron denunciantes en este juicio político, en este caso a los 4 integrantes de la Corte. Esta creo que es la gran frutilla del postre. En quinto lugar van a estar exponiendo Eduardo Valdés del Frente de Todos. ¿Por qué proyecto? Por el proyecto que fue impulsado de parte del Poder Ejecutivo junto con los gobernadores contra los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño. Sí, Valdés, un orador con una densidad política importante. Bastante importante. Sí. Después tenés otros que han presentado, otros diputados del Frente de Todos, en este caso María Rosa Martínez y Pablo Carro, también contra los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño. Vale aclarar que acá todos los pedidos de juicio político son personales, ¿no? Más allá de que se hable de Corte Suprema, es contra cada una de las personas, ¿no? Así es, y no es contra la institución, sino por todo lo contrario. Los miembros actuales de la institución que actuaron de forma contraria a la Constitución y por lo tanto, por lo menos así lo entiende el oficialismo, tiene motivos para pedir su remoción. Me quiero detener antes de que pasemos a lo siguiente, si se puede, en los pedidos de juicio político de la coalición cívica, porque hay lío, ¿sí? Va a exponer en segundo lugar Paula Oliveto y en tercer lugar Juan Manuel López. Hay lío dentro de Juntos por el Cambio por esta acción de la coalición cívica de querer continuar con el pedido de juicio político. A veces, ¿sí?, se descuidan un poco en el lenguaje, incluso algunas puteadas para sus socios dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque dicen que le está haciendo el juego al kirchnerismo, que es un capricho de Lilita Carrió lo que están haciendo y que el resto no va a ser funcional a lo que quiere hacer el gobierno y que no le van a abrir las puertas, pero de golpe se encuentra con una coalición cívica que mañana va a tener que defender el pedido de juicio político. Algunos más moderados dicen no creer que después voten a favor de la admisibilidad, o sea, de que efectivamente se empiece a producir pruebas porque el costo político sería alto, y casi que están pidiéndoles que rueguen que esto no llegue al recinto o que no llegue el momento de tener que votarlo en el recinto porque la foto sería tremenda. El Frente de Todos y la coalición cívica votando juntos a favor de un pedido de juicio político contra un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, es un escenario que se empiezan a imaginar dentro de Juntos por el Cambio y molesta muchísimo, y al mismo tiempo te dicen, ojo, es una práctica habitual la de la coalición cívica de tensionar cerca del cierre de listas. Y eso desde ya, pero fíjate hasta qué punto lo de la coalición cívica complicó los planes de la oposición, que te acordás que cuando empezó lo del juicio político salieron todos a decir que era un intento de golpe, que era antidemocrático. Ya no pueden decir nada de eso porque tienen a una parte de sus diputados
participando de esto y bancando... Votando a favor, votando a favor del juicio político contra uno de los miembros de la Corte. Y un datito color, porque la semana pasada, ellos no van a dar quórum en la comisión, ¿no? Pero la semana pasada, al Frente de Todos, llega 2 o 3 minutos tarde la sesión que estaba convocada a las 11, como la de mañana, la reunión de comisión, y ya había algunos diputados de la oposición sentados que facilitaron también el quórum, por lo tanto fue más abultado. Esto te lo negaban desde el interbloque de Juntos por el Cambio, pero hoy hablaba con un diputado que me dijo, siempre algún dormido hay, ¿no? Se ve que quedó algún colgadito por ahí o colgadita que no se dio cuenta que la estrategia de su armado político era no sentarse hasta que el Frente de Todos pudiera tener a sus 16 diputados. Veremos si mañana cometen el mismo error, pero bueno, te marca que evidentemente hay cierto desconcierto con el tema de la estrategia. Bien, tenemos una placa más para seguir revisando lo que va a ser la actividad de mañana en la Comisión de Juicio Político. Seguimos repasando el fixture, ¿sí? Así se dice, de la presentación. Todo esto es mañana a partir de las 11, ¿sí? Esa es la hora donde arranca y van siguiendo las distintas presentaciones, en este caso la séptima. Al que lo quiera seguir, antes de seguir repasando el fixture, esto lo va a televisar Diputados TV en vivo, todas las sesiones. En absolutamente todas las cadenas de las empresas, Sí, ¿no? no tenés que pagar el codificado. No tenés que pagar el codificado, está en la TDA si no me equivoco, digamos, la vas a encontrar en cualquier lado, en YouTube también, en el Destape también, por supuesto. Bueno, acá tenemos una séptima exposición. Rosenkrantz y Lorenzetti son los apuntados por mal desempeño y eventuales delitos. Acá es de la asociación Exigir, van a exponer Federico Méndez y Pablo Chopart, pero esto sigue porque se van a dar 11 exposiciones mañana. Esto es contra todos los integrantes de la Corte, no especifica nombres. Acá expone Ricardo Lagreca, que va a ir como particular, abogado, ¿sí? Va a ir como una persona civil. Contra Rosati también por mal desempeño, expone Patricia Izaza, también particular, con una historia tremenda, muy dura. Tremenda. Muy dura, ahora la vamos a comentar si querés. Rosati también por mal desempeño, expone Pablo Yonto. El abogado de Derechos Humanos. Recordemos, estas son todas las denuncias que había por juicio político contra la Corte de los últimos años. Por eso entra también la de la coalición cívica y entran tantas otras que no están vinculadas directamente a la decisión del presidente Alberto Fernández de avanzar con este juicio. Y la última exposición de mañana contra todos los integrantes de la Corte, Diego Sánchez de forma particular. Si querés nos detenemos un segundo en la historia de Patricia Izaza. Sí, creo que vale la pena. Vale la pena porque ella es sobreviviente de la dictadura cívico-militar. Ella fue raptada, secuestrada, violada cuando tenía 16 años y de golpe se encuentra con que la persona que la capturó y que la violó estaba trabajando en el mismo municipio que gobernaba Rosati. Ella se entrevistó con Rosati para contarle los antecedentes. Estamos hablando de la Intendencia de Santa Fe. Exactamente. Ella se entrevistó con Rosati para contarle los antecedentes. Nunca lo corrió de su cargo a esta persona que estaba dentro del área de cultura, pero cuando digo nunca pasaron prácticamente 2 décadas, ¿no? Desde que ella empieza a hacer distintas presentaciones y hablar directamente con Rosati, según consta en la denuncia. Incluso empieza a haber repercusiones a nivel internacional. La persona termina condenada, la persona termina detenida. Recién ahí lo aparta Rosati ya no estaba Rosati, pero recién ahí lo apartan de su cargo en la Intendencia de Santa Fe y obviamente se presenta y le hace un juicio por mal desempeño en sus funciones. Se analizará, ¿no? Si Por obviamente supuesto. es admisible o no este tratamiento, pero se va a venir una jornada cargada mañana. En principio te digo cuál es la idea. 11 de la mañana arranca. Sí. Se estipula que los que expongan de manera individual, o sea, donde haya un solo expositor, hablen 15 minutos. Si hay más de un expositor por expediente, Como por ejemplo en el caso de los organismos de derechos humanos. se extiende media hora. Esa es un poco la idea inicial. Más o menos podrías tener una reunión de comisión de 4 o 5 horas con todas estas exposiciones y ya con eso quedaríamos listos para el jueves de la semana que viene, donde lo que sí te dicen y te anticipan, creo que absolutamente todos, es que ahí sí se va a poner picante. Ahí sí se va a poner picante porque lo que se va a votar es la admisibilidad del pedido de juicio político. Es decir,
La Comisión de Juicio Político tiene que votar por mayoría simple de sus 31 miembros si acepta o no cada uno de estos expedientes. Recordemos, el oficialismo tiene 16 votos, es decir, que si consigue juntar a todos sus diputados, y todo parece indicar que esto va a ser así, va a poder votar la aprobación de estos 11, digamos, en realidad son 11 expositores, pero son como 60 denuncias en total. Bueno, quizás algunas se aprueban, otras no, pero lo cierto es que todos dan por descontado que después del jueves que viene los 4 miembros de la Corte Suprema van a quedar en el banquillo figurado. Estamos hablando de un proceso político y no de uno judicial, pero lo que significa esto es que una vez que se aprueba esa votación clave, lo que sigue es empezar a producir prueba material, que esto se va a pedir a jueces para que, por ejemplo, pidan teléfonos, pidan entrecruzamientos de llamadas y demás, y prueba testimonial. Se va a pedir el testimonio como testigos de una serie de dirigentes, de una serie de empleados de la Corte Suprema. Habrá que ver ahí también, y esto es algo que me marcaban en el oficialismo, ¿qué hace la Corte Suprema? Porque si bien los jueces de la Corte tienen permitido ausentarse, no ir cuando sean convocados, es el último periodo, digamos, porque es la etapa de defensa y ellos deberían ir a responder las acusaciones que se hayan hecho antes. Ellos pueden hacerlo por escrito, pero los empleados de la Corte Suprema están obligados a asistir, y algunos creen que si la Corte Suprema les da la orden de no ir, les dice ustedes no vayan, bueno, ahí entramos nuevamente en un escenario de conflicto de poderes muy, pero muy delicado. Sacando a los jueces de la Corte Suprema, atención, porque entre los que van a estar llamados a declarar está Silvio Robles. Sí, con quien chateaba Marcelo de Alessandro. Está Marcelo de Alessandro. Ah, mira, está todo el club. Y es muy probable que aparezcan otros nombres rutilantes, incluyendo probablemente a Cristina Fernández de Kirchner, víctima de esta mafia, y que seguramente va a tener cosas para decir en ese estrado. Seguramente, seguramente. Y yo brevemente sobre este tema, no le voy a decir nada nuevo, es como el meme de Lisi más grande que mostrabas al principio del programa, pero lo que la estrategia que va a tener la oposición frente a esto es decir que las acusaciones son completamente infundadas porque están hechas sobre fallos que hizo la Corte Suprema de Justicia, y vos no podés acusarlos por haber fallado de tal o cual manera en determinadas circunstancias. Por el contenido de sus fallos. Hablan particularmente de Consejo de la Magistratura y coparticipación federal para la Ciudad de Buenos Aires, porque sería como una suerte de apriete, ¿no? De pérdida de la independencia. Ese va a ser el argumento con el que van a ir ellos, y obviamente descartar por completo el tema de los chats. Bien, muy bien, gracias por acompañarnos hasta acá, como todos los días, ya tercer programa de La Fórmula. ¿Cómo se pasa, Sí. Pero nosotros tenemos una deuda todavía con ustedes, no nos olvidamos. Al principio del programa les propusimos que votaran entre los 4 candidatos o las 4 candidatas a la burrada del día, y hay una definición. Yo quiero saber si Julia Estrada tiene algún ganadora de la burrada del día o no tiene ganador. ¿Elige o no elige? Mira, justo te estoy grabando. Claramente la entrevista Lecher-Tenenbaum. Me parece que tenés intereses en esa votación. Bueno, alguien puede recusarte. Acá, claro, acá hay conflicto de intereses. No sé, a ver, veremos cuál es la que ganó, y nosotros nos despedimos con la ganadora. Gracias, Julia, como siempre, por estar con nosotros. Gracias, Nico. Gracias, Carla. Mañana, un ratito antes de las 9, el pase con Roberto Navarro. Allí estaremos como siempre, y a las 8 de la noche, ¿está bien? Lo dije todo bien. Lo dijiste muy bien hoy, perfecto. A las 8 de la noche de mañana volvemos a encontrarnos con La Fórmula. Nos vamos entonces con la burrada del día para que se rían una vez más de esto. El caso de Cristina, ¿por qué está proscrita? Si se quisiera presentar... ¿Vos qué querés? ¿Que vaya de candidata? Entonces después la justicia la saque de la cancha, y entonces ahí me vas a decir, uy, sí, justo, la verdad. Yo no quiero nada. Perdón, pero no lo vamos a hacer lo que de esa forma. Sería, insisto, de una ingenuidad fenomenal, y yo entiendo, vos sos periodista y la política va por otro andarivel. La política tiene que tomar decisiones en base a la realidad de las cuestiones. La realidad de las cuestiones es que la Corte, en particular, y la justicia en términos genéricos, a buena parte del Poder Judicial, persigue sistemáticamente a Cristina, y el objetivo es
que básicamente se intenta jugar, la dejen fuera de la cancha. Por eso dejaron las causas donde las dejaron. Porque eso los deja a tiro. Bueno, está bien, son teorías. Son teorías. No, no son. Son teorías. Los hechos muestran que Cristina es vicepresidenta, fue candidata y fue candidata a senadora. No sé por qué sos tan funcional a las cuestiones macristas. La verdad me sorprende. Vos que decís que sos objetivo, que estás en el medio. No puedo entender que no identifiques esta cuestión, Ernesto. La verdad no lo puedo creer. Tal vez el funcional a las cuestiones macristas seas vos. Yo, bueno, me parece un montón. Un país unido por la radio.